Hola, ¿qué tal? Esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Miren, hoy les hablo desde un día triste para mí. El Tenerife acaba de perder su partido de promoción para el ascenso a Primera División. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otro año será, pero bueno, había un montón de ilusión en la isla y estas cosas pasan. Miren, dejando atrás el fútbol, hoy vamos a hablarles de la diferencia entre reserva inmediata y solicitud de reserva. Se ven que en Airbnb podemos elegir entre estos dos tipos de reserva para que los huéspedes no puedan hacer estos dos tipos de reserva. Miren, les explico. ¿Cuál es la diferencia entre solicitud de reserva y reserva inmediata? La solicitud de reserva es en aquella en la que un huésped busca un alojamiento. Por ejemplo, un huésped está buscando un alojamiento aquí en Tenerife, realiza una búsqueda en Airbnb, ve el alojamiento, le gusta, pero no tiene la posibilidad de reservar de inmediato. Tiene que mandarnos un mensaje a los anfitriones para que los anfitriones podamos decidir si aceptamos o rechazamos la reserva. ¿En qué aspectos nos fijamos los anfitriones para aprobar o rechazar la reserva? Bueno, pues que nos convengan evidentemente las fechas. Las fechas naturalmente están libres, habían estado libres en nuestro calendario, por lo tanto ese va a ser un requisito que el huésped ya tenga aprobado de por sí. Pero también nos fijamos en las evaluaciones que pueda tener el huésped. Revisamos sus evaluaciones, los comentarios que le han hecho otros anfitriones o otros huéspedes, en el caso que también sean anfitriones, y en función de eso decidimos si aceptamos o rechazamos la reserva. Normalmente deberemos aceptar la mayoría de las solicitudes de reserva que nos lleguen, a no ser que el huésped nos pida algo fuera de lo habitual o nuestro alojamiento no cumpla las expectativas. ¿De acuerdo? Esto sería la solicitud de reserva. ¿Qué pasa si tenemos activado la reserva inmediata? Bien, un huésped va a ver nuestro alojamiento en una búsqueda en Airbnb, le va a gustar nuestro alojamiento y le va a dar un botón y directamente habrá hecho la reserva. Nos llegará un mensaje diciéndonos enhorabuena, Pepito Pérez ha hecho una reserva de tal fecha a tal fecha, ¿vale? Por este importe. ¿Qué pasa? A nosotros no nos ha dado la oportunidad de leer las evaluaciones del huésped, no sabemos directamente quién es. La reserva se ha producido y no hemos tenido oportunidad de revisar. Se nos puede meter en casa cualquier persona. Bien, entonces estarán pensando ustedes, ¿vale? Entonces yo siempre voy a activar la solicitud de reserva, ¿vale? Y la respuesta es sí, pero no. Porque miren, una cosa es cierta, todo lo que favorezca la reserva a los huéspedes, lo que se lo ponga fácil la reserva a los huéspedes, va a hacer que nuestro anuncio posicione mejor, ¿de acuerdo? Entonces hablo de reserva inmediata, hablo de políticas de cancelación flexible, hablo de precios moderados, hablo de múltiples factores que hacen que nuestro anuncio posicione mejor porque se lo pone fácil a los huéspedes, ¿de acuerdo? Bien, yo les recomiendo, bueno, es una recomendación que, bueno, no es una recomendación. Yo he ganado confianza en la plataforma, llevo muchos años trabajando en la plataforma y tengo activada la reserva inmediata. Yo soy de la opinión que la gente es buena por naturaleza, ¿vale? Y no viene a hacer ningún mal. A nuestras casas viene a pasarlo bien, viene de vacaciones y viene normalmente con buen rollo. No obstante, si ustedes quieren activar la reserva inmediata, también lo pueden hacer cubriéndose las espaldas alguna, con algunos requisitos que podemos activar para que eso no sea tan duro, ¿vale? Vamos a verlo. Denme un segundito, paro la grabación y volvemos ya. Bien, hemos entrado en uno de mis anuncios, lo ven ya en pantalla, ¿vale? Nos vamos a políticas y normas, que es donde está esto de la reserva inmediata o solicitud de reserva, ¿de acuerdo? Y aquí en reserva inmediata, que yo si la tengo activado, voy a editarlo, ¿vale? Y veremos la reserva inmediata activada. Yo la tengo sin ningún tipo de restricción. Cualquier persona puede alojarse en mi casa sin preguntarme absolutamente nada, haciendo una reserva inmediata rápidamente y ya les digo, yo no tengo ningún problema. Bueno,
caso de que lo tuviese, lo solucionaría a posteriori. Pero mire, ustedes si quieren protegerse un poquito, ¿vale? Pueden activar la reserva inmediata con estos requisitos que se les pueden exigir a los huéspedes. Uno de ellos es obligatorio tener un documento de identificación oficial. Pueden marcarlo y esto quiere decir que Airbnb tiene que contar con un documento oficial de identificación, sea un pasaporte, sea un DNI, ¿vale? En el caso de la gente de España, una cédula, en caso de otros países, ¿de acuerdo? Pueden marcarlo y eso, bueno, ya es una pequeña garantía, ¿de acuerdo? También podemos marcar, es obligatorio tener un reconocimiento de un anfitrión. Esto está muy bien porque esto quiere decir que nuestros huéspedes o los futuros huéspedes que vayamos a tener, si quieren reservarnos, ya van a tener que tener una valoración positiva, ¿de acuerdo? Y con esto ya podrán reservarlo. Si quieren, pueden activarlo. Y el último de los requisitos que podemos activar también es obligatorio leer los mensajes previo a la reserva. Entonces podemos activarlo y configurar un mensaje previo a la reserva que el huésped va a tener que leer y responder. Bueno, ya les digo, son opciones que nos permiten que esto de la reserva inmediata no sea tan duro, ¿vale? Pero sí que es recomendable, o sí que les recomiendo, bueno, les decía antes que no les recomiendo, pero sí que se los recomiendo que la activen, porque ya les digo, su anuncio va a posicionar mucho, mucho mejor, ¿de acuerdo? Y esto es todo por hoy, un vídeo súper cortito explicando una cosa que me pregunta mucha gente. Comenten en los comentarios, comenten debajo del vídeo lo que deseen, lo que quieran preguntar. Suscríbanse al canal, que estaré encantado de que cada vez somos muchos más en el canal y me encanta esto, que seamos muchos. Y qué más. Sigo impartiendo webinars. El miércoles 29 tengo un nuevo webinar. Ya pondré el enlace porque de momento no lo tengo programado, no lo tengo, pero lo verán. Y nada, que me alegro verlos ahí detrás de la pantalla, aunque no los vean, ¿vale? Un beso, chao.